Queridos amigos, después de la serie de los 4 audios sobre María de la Eucaristía, mi propósito es presentar otros siempre vinculando la Eucaristía y María, pero en este caso a las apariciones marianas, la mayoría de ellas aprobadas, y también tocando un aspecto particular en esas apariciones, que es el aspecto escatológico, es decir, del final de los tiempos. Veremos que a veces la Eucaristía en algunas apariciones marianas no aparece en la primera forma evidente, pero sí está presente. Sobre todo cuando está presente ahora, cuando la Eucaristía está en crisis, y por eso la fe está en crisis y la Iglesia está en crisis. Y entre los indicios más evidentes de la crisis y de la gravedad está justamente la cosificación, la banalización que se ha hecho de la Eucaristía hasta el punto de preguntarnos cuántos son los que realmente creen en la presencia real del Señor, en la Eucaristía y creen en la misa como sacrificio. Ya esto lo veía en el último año de su pontificado el Papa Pablo VI, cuando le confiaba a su amigo Jean Guiton, hay una gran, decía él, perturbación en este momento en el mundo, en la Iglesia, y lo que está en cuestión es la fe. Dice, y me ocurre repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará aún la fe en la tierra? Y seguía diciendo el Papa, a veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en este momento algunos signos de este fin. Y luego decía, cuando considero el mundo católico, lo que me llama la atención es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico. Así lo llamaba él, yo lo podría traducir, o me permitiría traducirlo como protestante. Y es el mejor de los casos. Y seguía diciendo él, y puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte, pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Bueno, nos tiene que dar que pensar. Hay tantos signos, y lo vamos a ir viendo en este tiempo, que nos hace pensar que sí, que ya estamos viviendo ya acontecimientos graves, serios, grandes, y viviremos todavía mayores. El cardenal Robert Sara, que es el prefecto para el culto divino, disciplina de los sacramentos, o Sara, acentuado porque es de habla francesa, aunque él es de la Guinea francesa, decía que el más insidioso ataque diabólico está centrado en la Eucaristía, en apagar la fe en la Eucaristía, en sembrando errores, en favoreciendo un modo que no corresponde con la verdad al hacer la comunión, por ejemplo. Y decía además, hablaba, a veces uno de estas cosas no debe decirlas porque, lo dice por empezar el propio prefecto, ¿no? Pero se refería a la falta de gesto de adoración, cuando se recibe el cuerpo de Cristo, cuando se recibe a la persona divina del Señor de pie, en la mano. El ilustrativo es el caso de un musulmán, al que le explicaban que los católicos creemos en la presencia real, la presencia verdadera de Jesucristo, que es Dios, en la sagrada forma. Y remataban diciéndole, pero claro, usted no cree. Y este musulmán, después de escuchar atentamente, replicó, lo que yo creo es que sois vosotros quienes no creéis en lo que decís. Si creyerais que es Dios a quien recibís, estaríais postrados en tierra. ¿Cómo podéis decir que es Dios y lo tratáis así? Y ese es el tema. ¿Así se trata a Dios? Además, denunciaba el cardenal las horribles profanaciones, los ultrajes de las comuniones sacrílegas
que están recibidas no en gracia de Dios, o no profesando la fe católica, como ocurre en las llamadas intercomuniones, es decir, cuando por ejemplo se le da la comunión a los protestantes, eso no puede ser, porque si no hay comunión eclesial, es decir, no puede haber comunión sacramental. Y no voy a decir todo, porque si no lo vamos a alargar mucho, pero decía, a través de esto se está robando la fe de las personas. Y ese robar la fe sigue dos vías. Una es la reducción del concepto de presencia real. Incluso decía, muchos teólogos oscurecen o menosprecian, a pesar de todas las llamadas de atención del magisterio, el término transustanciación. Dicen, bueno, es una cosa de otro tiempo, la gente no lo entiende. Es que no hay mejor término, no se ha encontrado. Eso ya lo decía Pablo VI cuando hubo ataques bajo ese punto de vista, ¿no? Se hablaba de transignificación y, bueno, cosas por el estilo, pero para eliminar lo que es la transustanciación, que es lo que realmente ocurre. Pero la otra vía es atacar a la Eucaristía quitando el sentido de lo sagrado en los fieles. Si yo recibo la Eucaristía como un alimento ordinario y no como un alimento especial, ya a través de eso se está atacando la fe. Porque la liturgia está hecha de gestos y de signos. Y durante más de 1000 años se recibió la Eucaristía de rodillas y en la boca. Y ni que hablar, nuestros hermanos ortodoxos la dan ellos en la boca también. Y la toman, ellos son como migas, ¿no? La coge el sacerdote como una especie de cucharita, se la da, y también el vino se los da, así. Fueron más de 1000 años. Y decía, la grandeza, la nobleza del hombre, la más alta expresión de su amor hacia el Creador, es ponerse de rodillas ante Dios. Jesús mismo, Jesús, Hijo de Dios, rezaba de rodillas ante la presencia del Padre. Y el cardenal recordaba al santo Juan Pablo II, cuando ya deteriorado su cuerpo, se había impuesto a arrodillarse ante el Santísimo. Lo que lo hemos visto, lo recordamos, ¿no? Y recordamos aquella última, por ejemplo, Corpus Christi, donde hacía un esfuerzo enorme y querían impedírselo y él no dejaba, porque no podía estar delante del Señor si no era de rodillas. Hasta sus últimos días quiso darnos un gran testimonio de reverencia ante el Santísimo Sacramento. Y por eso se preguntaba el cardenal Sará, ¿es realmente demasiado humillante postrarse y estar de rodillas ante el Señor Jesucristo? ¿Por qué esa obstinación de comulgar de pie y en la mano? ¿Por qué esa falta de sumisión a los signos de Dios? Y recordaba a la Santa Madre Teresa de Calcuta, a quien nadie se atrevería a tratar de tradicionalista o extremista. Ella tenía un respeto absoluto, una grandísima reverencia al cuerpo del Señor. Ella, que tocaba la carne de Cristo en los cuerpos enfermos y sufrientes de los más pobres entre los pobres, sin embargo, no osaba tocar el cuerpo eucarístico de Jesús. Más bien, lo veneraba, lo contemplaba en silencio, permaneciendo por largo tiempo de rodillas y postrada ante Jesús Eucaristía, y recibía la comunión en la boca, como un niño pequeño que se deja humildemente nutrir de su Dios. Realmente por eso, estamos inmersos en una situación en que la fe eucarística está bajo ataque, se ha perdido en la mayoría de los casos. No hay gesto alguno de adoración. La Santa Misa, hay que saberlo, pero eso no se lo demuestra. La Santa Misa en realidad sobre todo es un culto de adoración. Y la comunión sacramental exige adoración. Ya lo decía San Agustín, nadie come de esta carne sin antes adorarla. Es decir, nadie hace la comunión, nadie comulga sin antes adorarla, porque si no, pecaríamos si no lo adoráramos, decía. Es decir, esta cosificación de la Eucaristía es signo inequívoco de apostasía. Es decir,
apostasía es un signo del final de los tiempos. Por eso, con certeza humana podemos vincular las apariciones marianas de los últimos 2 siglos y también antes, ¿no? Pero ya veremos incluso, no solo, sobre todo los últimos 2 siglos, con la escatología apocalíptica. Todo esto que estoy diciendo que sirva como introducción al tema, bueno, vamos a hablar después brevemente de la escatología y entraremos en las distintas apariciones marianas, comenzando por la de la Santísima Virgen en el Tepeyac en Guadalupe, en México, la Virgen de Guadalupe. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.